Bueno, vamos para atrás. Bueno, mi nombre es Luciana Belone. Los que son de la filial Ushuaia y en Tierra del Fuego saben, ya me conocen. Yo soy infectóloga infantil y hace 14 años que estoy en Tierra del Fuego ejerciendo la especialidad. Y hoy me convocaron desde la Sociedad de Pediatría para hablar de infecciones frecuentes en pediatría y cuándo nos tenemos que preocupar. Los objetivos de esta presentación, lo que espero lograr al final de esta presentación, es que ustedes reconozcan cuándo las infecciones recurrentes deben generarnos algún tipo de alarma, identificar signos de alarma de inmunodeficiencia primaria y también secundaria, conocer estudios iniciales y criterios de derivación. Nadie pretende que salgan inmunólogos de esta charla, simplemente generar el alerta como para entender qué estudios pedir inicialmente y cuándo derivar. Y a través de unos casitos clínicos que les preparé para el final, aplicar un razonamiento para que veamos si se entendió lo que les presenté. Vamos a hablar un poquito de que las infecciones recurrentes en pediatría deben preocupar cuando son infecciones graves, cuando son inusuales, cuando son resistentes al tratamiento o cuando se asocian a otros signos clínicos que sugieren inmunodeficiencia. La mayoría de los chicos que tienen infecciones frecuentes son chicos sanos, pero hay criterios claros que te inducen a pensar en una inmunodeficiencia primaria. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, perdón chicas, denme un minutito. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que los niños normales, pequeños, tienen entre 6 y 8 infecciones respiratorias por año, especialmente si asisten a guarderías, y sin embargo hay situaciones que deben alertar al pediatra. Epidemiológicamente, las inmunodeficiencias primarias afectan a 1 de cada 1.200 a 2.000 recién nacidos vivos, según datos de la Sociedad de Pediatría, de la Sociedad Española de Pediatría y de la Academia Americana de Pediatría. En general son enfermedades genéticas, muchas de ellas son poco frecuentes, pero si no se diagnostican de forma oportuna pueden generar un impacto clínico significativo. Se clasifican en general según el defecto, ¿no? Pueden ser de anticuerpos, pueden ser celulares, pueden ser combinadas o pueden ser del complemento. ¿A qué se le considera infecciones recurrentes? En general, como les decía, los chicos tienen entre 6 y 8 infecciones respiratorias por año que pueden ser normales en menores de 5 años. Los factores que hacen que esto ocurra es la asistencia a guarderías, la exposición ambiental, por ejemplo, al tabaquismo pasivo, pero ¿cuándo tenemos que preocuparnos? Acá aparecen los signos de alarma. Cuando, por ejemplo, tenemos mucha frecuencia, más de 8 otitis al año, más de 2 sinusitis graves, más de 2 neumonías por año, cuando son severas, es decir, que requieren algún tipo de, o sea, se hospitalizan frecuentemente, cuando se indican antibióticos por mucho tiempo o uno ve que el paciente todo el tiempo está recibiendo antibióticos, o cuando también es necesario dar antibiótico parenteral para curar una infección, ¿no? Sobre todo si con antibióticos orales no hay respuesta. Cuando el germen es un germen inusual, cuando son gérmenes poco frecuentes, cuando son gérmenes oportunistas, cuando la manifestación clínica es llamativa, por ejemplo, abscesos cutáneos recurrentes o diarrea crónica, o cuando hay un fallo de medro, o cuando hay una historia familiar con una inmunodeficiencia primaria confirmada o muertes infantiles inexplicadas. Acá, por ejemplo, como les decía, tiene mucho que ver la edad de presentación, porque, por ejemplo, en la enfermedad, la inmunodeficiencia combinada severa se da en los primeros meses de la vida, o en los cuadros graves, como la inmunodeficiencia común variable, o las moderadas, como la inmunodeficiencia común variable o la inmunodeficiencia ligada de tipo IgA, pueden debutar en edad escolar o en la adolescencia. Lo que sí está descrito es que más o menos la demora en el diagnóstico es de 2 años aproximadamente, cuando el cuadro no es muy florido, y que el 70% de los casos leves o moderados no están diagnosticados.
y sobre todo porque hay lugares que están alejados de los centros de alta complejidad que por ahí limitan el acceso a estudios inmunológicos más específicos y eso contribuye al retraso en el diagnóstico. ¿Cuándo más sospechamos? El tipo de germen hace sospechar inmunodeficiencia cuando, por ejemplo, ocurren infecciones recurrentes por bacterias extracelulares como la neumonía o sinusitis recurrente, cuando son infecciones oportunistas como neumocistis, criptosporidios o toxoplasmosis, cuando son infecciones virales persistentes como el Epstein-Barr o el citomegalovirus, o infecciones fúngicas graves y recurrentes, especialmente en la infancia. Cuando más es sospechoso, hablando de otros signos, por ejemplo, cuando las infecciones son recurrentes o graves, más de un episodio de neumonía grave, infecciones graves que no se curan fácilmente o infecciones fúngicas recurrentes. Cuando afectan o retrasan el crecimiento en los niños o en los bebés, o por ejemplo, hay una enfermedad que se llama injerto versus huésped, que puede ocurrir en bebés, que no, esto en general uno está acostumbrado, o mejor dicho, uno lo escucha nombrar o lo ha leído cuando hay algún tipo de trasplante, médula ósea o algún tipo de trasplante de órganos. El injerto contra huésped puede ocurrir también en estos casos porque hay transferencia de linfocitos maternos o en transfusiones de sangre en personas genéticamente predispuestas. También es importante tener en cuenta la edad de comienzo de estas infecciones recurrentes. Por ejemplo, si un niño si un cuadro se inició antes de los 6 meses de vida, esto es importante para que lo tengan en cuenta como dinámica, como la dinámica del comportamiento de estas infecciones para que nos hagan sospechar en una inmunodeficiencia. Es que antes de los 6 meses de vida, cuando el bebé todavía tiene la protección de los anticuerpos maternos, si empiezan las manifestaciones antes de los 6 meses de vida, lo más probable es que el déficit sea de células T. Por esto mismo que les digo, a los anticuerpos maternos por lo general protegen durante los primeros 6 a 9 meses. Si empieza entre los 6 y los 12 meses, puede sugerir un efecto combinado del linfocito B o del linfocito T, o del defecto del linfocito B, porque se hace evidente cuando desaparecen los anticuerpos maternos alrededor de los 6 meses de edad. O cuando empiezan mucho después de los 12 meses, por lo general sugieren un defecto de células B o una inmunodeficiencia secundaria, supongamos VIH, ¿sí? En general, cuanto más precoz es la edad de un niño, más grave es la inmunodeficiencia. O sea, cuanto más rápido se manifiesta clínicamente, más grave es la inmunodeficiencia. Y hay algunas inmunodeficiencias primarias, como por ejemplo la inmunodeficiencia común variable, no se presentan hasta la edad adulta. Entonces, ¿qué tiene que hacer un pediatra en el consultorio? Primero, evaluar la historia clínica completa, la edad de inicio, el tipo de infecciones, la respuesta a los tratamientos, los antecedentes familiares si los hay. A veces hay que hurgar demasiado. Yo recuerdo en Jujuy tenía una paciente que empezó a los 9 meses de vida, o sea, tenía 6 meses de vida y ya había tenido todo lo que uno puede suponer, neumonía, otitis, meningitis, rash cutáneo. Y ella era y esa mujer ya tenía 2 bebés fallecidos, ¿sí? De causa desconocida, y eran bien de la puna, bien de la puna adentro, y me acuerdo que cuando uno hace el familigrama buscando los antecedentes familiares, estas eran las nenas de esta mamá, eran hijas de un segundo matrimonio, porque tenían una hija sana de 6, 7 años que nunca se había enfermado. Pero las 3 que se habían muerto, o sea, las 2 que se habían muerto y esta última, que es la que a nosotros nos hace de gatillo, eran hijas de una nueva pareja de esta mamá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es importante hacer bien un interrogatorio bien minucioso, buscando, ¿no? Cómo la primera hija era sana y estas 3 todas enfermas, ¿no? Realizar un examen físico dirigido, no solamente buscando el foco de infección, sino otros signos que hacen sospechar que están asociados a inmunodeficiencias que tienen nombre y apellido, linfadenopatías, hepatoesploromegalias,
rash, eczemas, desnutrición, falta de masa muscular en la zona glútea, pérdida de grasa en la zona glútea. ¿Y qué es lo que uno más tiene que hacer en el consultorio? Bueno, después de que uno tiene la sospecha, ¿sí? Hay estudios inmunológicos o laboratorios que son de mínima, ¿no? Un hemograma con fórmula, plaquetas, un dosaje de inmunoglobulinas, serologías postvacunales. Nosotros lo que tenemos acá para hacer en el hospital son hepatitis A y hepatitis B, pero también saber que tenemos en el medio privado la posibilidad de derivar muestras para hacer los anticuerpos antivacunales específicos contra el toxoide tetánico o contra el neumococo de tipo polisacárido. Que esto se tiene que hacer antes, ¿sí? O sea, un dosaje basal, y después de 2 o 3 semanas de aplicada la vacuna se tiene que repetir el análisis para determinar si hubo una cinética de anticuerpos posterior a la aplicación de estas vacunas. Y después radiografía de tórax si hay neumonías recurrentes. Porque una cosa es bien claro, ¿no? Cuando hay neumonías recurrentes, uno tiene que determinar si son siempre en el mismo lugar, entonces es menos probable que sea por una inmunodeficiencia. Y si son en distintos sectores de los pulmones y siempre son en lugares diferentes, uno puede pensar en inmunodeficiencias, ¿no? O en otras patologías como enfermedad fibroquística, por ejemplo, o cilia inmóvil. Entonces, ¿cuáles son los estudios básicos sugeridos? Bueno, les decía, hemograma con fórmula, dosaje de anticuerpos, serologías postvacuna, orina o coprocultivo cuando hay diarrea crónica o infecciones urinarias recurrentes, o placa de tórax, como les decía hace un momento. Eso de mínima, ¿sí? Después, según lo que aparezca, se va profundizando, ¿no? Pero esto es lo que no puede faltar. ¿Y qué nos sugieren estos hallazgos? Por ejemplo, si uno tiene inmunoglobulinas G o IgA bajas, ¿sí? Uno puede pensar con la sospecha compatible que sea una agamaglobulinemia o una inmunodeficiencia común variable. Si la inmunoglobulina A está ausente, es un déficit selectivo de IgA, que es la inmunodeficiencia más común, ¿no? Si hay un anticuerpo anti-HBs negativo post-vacuna, uno puede empezar a sospechar en un déficit humoral. Si pequeña, menos de 1500 linfocitos por milímetro cúbico, ¿sí? Uno puede sospechar una inmunodeficiencia combinada severa. Si tiene neutropenia intermitente, en el programa está la posibilidad de que tenga un déficit de adhesión de los linfocitos, de los leucocitos, o una enfermedad granulomatosa crónica. Estas son más bien disfunciones de fagocitos o de neutrófilos. Lo mismo pasa cuando uno ya va a algo más específico como el DHR o el nitroglutetrazolium, que esto habla específicamente de la enfermedad granulomatosa crónica, ¿no? Que esto, bueno, uno sabe que son varones, en general no le ocurre a las mujeres, entonces la sospecha es un poco más dirigida. Después, cuando tenemos este tipo de poblaciones linfocitarias ausentes, esto ya es muy específico, que esto se estudia por citometría de flujo. Uno puede pensar un déficit de adhesión de leucocitos, que esto nos excede a nosotros, pero para que ustedes sepan, cómo uno puede orientarse con estudios que son de mínima. La placa de tórax sin sombra tímica, que esto solamente se puede utilizar en lactantes, ¿sí? Porque la presencia del timo uno sabe que hasta la infancia temprana, y esta sombra tímica puede estar ausente en la inmunodeficiencia combinada severa o en el síndrome de DiGeorge, que el síndrome de DiGeorge aparte tiene otras disformias faciales y se acompaña de otros trastornos metabólicos que hacen que, aparte de la infección y de todos estos hallazgos, la sospecha sea más dirigida. Y después, si es que hay diarreas crónicas con coprocultivos negativos, también pensar en una inmunodeficiencia humoral o una inmunodeficiencia combinada común variable. ¿Cuándo derivamos a un inmunólogo infantil? Cuando las inmunoglobulinas, yo no se las puse acá porque en realidad ustedes si recuerdan, hay un PRONAP que es de sospecha de inmunodeficiencias, y en ese PRONAP no es nuevo, el PRONAP tiene sus añitos, pero está bastante vigente porque hay tablas con los desvíos estándares del dosaje de inmunoglobulinas para cada edad de las poblaciones linfocitarias,
y aporta bastante claridad ese PRONAF en cuanto al manejo de las sospechas de inmunodeficiencias. Ese PRONAP se les envió a ellos por correo, el capítulo Bueno, específico. Así que lo buenísimo. tienen para leer ahí, para complementar con Buenísimo, la porque clase. ese capítulo es hermoso y tiene algo que no está al acceso de todo el mundo, que son las tablas, ¿no? Las tablas con estos desvíos estándares de los valores normales. Ya sea de todo lo que uno busca, de las inmunoglobulinas, de los glóbulos blancos, de las poblaciones linfocitarias. Entonces, repito, ¿cuándo derivamos a inmuno? Cuando tenemos bajas inmunoglobulinas, ¿sí? De manera persistente. Cuando hay una linfopenia severa en lactantes, también de manera persistente. Cuando hay infecciones graves o por gérmenes inusuales, lo que les decía hace un momento. Ustedes recuerdan que nosotros siempre hemos tenido pacientes en la terapia intensiva y que han tenido cuadros Carola, por ejemplo. A Carola la descubrimos porque anduvo muy mal con una neumonía necrotizante y dentro de los estudios complementarios que nosotros le pedimos dosajes de inmunoglobulinas y que estaban por el piso, y cuánto uno le puede atribuir a la infección severa y cuánto a algo preexistente. Una historia familiar positiva o falta de respuesta a vacunas inactivadas. La inmunodeficiencia combinada severa, que combina déficit humoral y celular, es una urgencia, es una emergencia médica. Y el diagnóstico puede salvarle la vida. Muchas veces nosotros en los pacientes que tienen evoluciones muy tórpidas de cuadros infecciosos que los llevan a una terapia intensiva, no podemos perder la oportunidad de dosar inmunoglobulinas, de pedir un VIH, porque a lo mejor nos quedamos sin paciente y nos quedamos sin diagnóstico. Y nos quedamos sin la oportunidad de aportar algo, como por ejemplo el pasaje de gamma globulina en un paciente con un déficit severo, en una inmunodeficiencia combinada severa. Capaz que no le cambia el pronóstico, pero sí el suplemento con la inmunoglobulina le puede llegar a salvar la vida. Y cuando uno tiene la sospecha, pero está en el proceso de la inmunodeficiencia, al menos la Academia Española de Pediatría recomienda repetir las inmunoglobulinas a los 6 meses si el resultado es dudoso o si el paciente tiene menos de 2 años, ¿no? ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta en el consultorio o en el manejo de los pediatras de estos pacientes en relación a precauciones con la vacunación? Si uno está evaluando pacientes con sospecha de infecciones de una inmunodeficiencia, hay que ser muy cauto a la hora de indicar vacunas, tratando de evitar las vacunas con virus vivos atenuados, sobre todo si se sospecha una inmunodeficiencia combinada. Lo que se tiene que hacer también es, por ejemplo, en los pacientes que tienen aporte de gamma globulina mensual, en general se pueden vacunar, pero en algunos centros no los vacunan porque como reciben la gamma globulina mensual, ¿sí? Y porque esa persona, ese paciente no va a responder adecuadamente con respuesta de anticuerpos, digamos, el simple hecho de que reciba la gamma globulina mensual funciona como si fuese una inmunización permanente porque es mensual, ¿sí? La respuesta de anticuerpos es mala y la recibe de manera externa. Entonces, hay centros que indican vacunar y dosar anticuerpos. Hay centros que indican frenar, ¿no? O sea, poner como en pausa el calendario obligatorio de vacunas. Y obviamente no colocar vacunas a virus vivos en este tipo de pacientes que tienen inmunodeficiencias combinadas moderadas a graves. Y bueno, que dentro de las precauciones, que la vacunación es segura en inmunodeficiencias humorales que reciben gamma globulina, ¿no? Y hasta acá es, digamos, toda la presentación. Lo que yo les quería que charlemos ahora, que pensemos en estos casos clínicos. Si hay alguna pregunta, si quieren la dejamos para el final, y si quieren detenerse en algo, lo charlamos ahora antes de avanzar con los casos clínicos. Ustedes me dicen cómo seguimos.
Todavía en el chat no hay preguntas, así que si querés empezamos con un caso y puede ser disparador para alguna pregunta. Dale. Tenemos un paciente de 8 meses que es asumido sindrómicamente como un lactante con neumonías recurrentes. Esta es la tercera neumonía en 6 meses, con una hospitalización prolongada. Y entre los antecedentes que tiene 8 meses, otitis media recurrente y un retraso ponderal. Cuando uno hace un interrogatorio dirigido, tiene infecciones respiratorias bajas frecuentes, pobre respuesta a antibióticos y sin antecedentes familiares de inmunodeficiencia. Al examen físico tenemos rales persistentes con escasa ganancia de peso y sin linfadenopatías ni hepatoesplenomegalia. Entonces, hasta acá, no sé si alguien quiere abrir micrófono y decirme en qué piensa, qué le pediría, y en la siguiente nosotros ya vamos a tener algo más orientador con los resultados de lo que vayamos pidiendo. Recuerden las cosas que le pediríamos, ¿no? O sea, dentro de lo básico. Si alguien quiere abrir el micrófono, si no avanzamos. Un hemograma, las inmunoglobulinas. Bien. Bueno, placa de tórax supongo que tiene. Bien. A ver, un segundito. Entonces tenemos el hemograma con fórmula, ¿sí? Muestra que los linfocitos son normales, ¿sí? Tiene leucocitos elevados, digamos, coherente con un proceso infeccioso agudo. En el dosaje de inmunoglobulinas tenemos la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A bajas y la IgM normal. En cuanto a serologías post-vacuna, tenemos serología post-vacuna hepatitis B, que es lo que nosotros podríamos hacer en el hospital, negativo, y en la placa de tórax, infiltrados bilaterales, ¿no? En base a lo que yo les he venido contando hasta acá, tiene 8 meses, ¿en qué diagnóstico piensan con esta historia? Bueno. En la combinada habíamos dicho, ¿no? Claro, sí, podemos pensar en la combinada. Entonces, acá más que nada tenemos problemas de anticuerpos, ¿sí? Porque no tenemos, en general, cuando uno tiene alteración de las inmunidad celular, tiene infecciones más específicas con nombre y apellido, por algún tipo de bacteria, por algún tipo de oportunista. En general es como que una neumonía, una otitis y una sinusitis son como más inespecíficas dentro de los cuadros de infecciones recurrentes, y esto tiene más que ver con infecciones vinculadas a déficit de anticuerpos, a déficit humoral, ¿sí? Una posible agamaglobulinemia. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es derivar al paciente a inmunología, ¿sí? Evitar las vacunas vivas, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos en vez de derivar es por ahí consultar, ¿sí? A través de la telemedicina, y en general estos casos se llevan puesta la gamma globulina endovenosa, ¿no? Que con esto muchas veces nosotros hasta lo hacemos como prueba terapéutica. Y también como para colaborar en la respuesta a este proceso infeccioso agudo, ¿no? El caso número 2 es un niño con abscesos cutáneos y un retraso en la caída del cordón. El motivo de consultas son abscesos cutáneos recurrentes, el cordón umbilical se cayó a los 45 días, y entre los antecedentes tenemos infecciones cutáneas desde el primer mes de vida. Y en la historia dirigida tenemos múltiples infecciones cutáneas profundas, algunas drenadas quirúrgicamente, con fiebre, sin fiebre elevada, con una buena respuesta parcial a los antibióticos. Y al examen físico tenemos cicatrices de abscesos previos sin linfadenopatías y un desarrollo pondoestatural adecuado.
¿En qué les hace pensar este tipo de cuadros? Ahí ya hablaríamos más de los T, ¿no? Por el tema de la edad. Sí, y sobre todo de alteraciones de la función de fagocito, ¿no? En general tiene que ver con problemas de fagocitosis, y eso uno lo ve en el déficit de adhesión leucocitaria, lo ve en la enfermedad granulomatosa crónica, y una de las cosas que nos hace pensar, ¿no?, en enfermedad granulomatosa crónica es que es varón, ¿sí? Porque es una enfermedad que está ligada al sexo. En el hemograma que le hemos pedido, porque nosotros sabemos que le hemos pedido el hemograma, el dosaje de anticuerpos, la serología y una placa de tórax. Nosotros no vamos a diagnosticar una enfermedad granulomatosa crónica con lo que uno pide basalmente, ¿sí? Pero sí podemos encontrar, en caso de déficit de adhesión de leucocitos, podemos encontrar neutropenia intermitente, podemos encontrar que las inmunoglobulinas son normales, que responde bien a las vacunas, y podemos tener una radiografía de tórax normal, ¿sí? En este caso, como les decía, que tiene neutropenia intermitente y las inmunoglobulinas normales, el efecto es de fagocitosis, ¿sí? Entonces, cuando uno tenga neutropenia en un cuadro de estas características, sea varón, y tenga todos este tipo de antecedentes, uno tiene que pensar en la enfermedad granulomatosa crónica. Hay un cuadro que nosotros vemos, no con mucha frecuencia, pero es la BCG-itis, por ejemplo, que la BCG-itis es un granuloma, ¿no? Y lo que tienen los pacientes con defectos de fagocitos es la mucha frecuencia en hacer abscesos o granulomas, ¿sí? Todos los cuadros que tienen este tipo de pacientes son abscesos o se parecen a abscesos. Entonces, cuando uno ve una BCG-itis que no se resuelve, que tiene que tratarla, que no se queda en un solo lugar, que por ahí aparece otro ganglio, es varón, uno tiene que sospechar, ¿sí?, en este tipo de enfermedades, ¿no?, en una enfermedad granulomatosa crónica. La conducta también es una derivación urgente, o sea, una profilaxis antibiótica y estudios funcionales de los neutrófilos, que no lo hacemos nosotros. Una de las cosas que yo no mencioné al principio es que uno tiene que tener la sospecha de una inmunodeficiencia en los casos de infecciones recurrentes, porque la conducta se basa en 2 o 3 pilares, que uno es el diagnóstico precoz, como para poder hacer una intervención oportuna. La otra es conocer el diagnóstico para saber si tiene algún tipo de tratamiento y si nosotros se lo podemos dar. El otro punto es entender si requiere o no requiere de profilaxis, ¿sí? Porque hay alteraciones específicas, sobre todo las que tienen que ver con déficit profundos de anticuerpos o déficit de tipo celular, ¿sí? O trastornos combinados, que sí requieren algún tipo de profilaxis para evitar la recurrencia más allá de los tratamientos específicos que puedan llegar a tener o no, ¿no? En este caso también, en una sospecha de granulomatosa crónica, hay que evitar vacunas con bacterias vivas atenuadas, por eso les decía lo de la BCG. Supongamos, nosotros tuvimos un paciente que es de apellido Ezequías Neumann Wenchulianca. Desmentime, Patrick, Ale, Alfaro, así se llamaba, ¿no? Correcto, sí. No, bueno, este nene, Ezequías, a él lo diagnosticó, o sea, nosotros lo tenemos, o sea, cuando yo lo conocí ya tenía el diagnóstico, pero él empezó con la linfadenitis, con el absceso de cuello, o sea, las manifestaciones granulomatosas. Sabemos que es una afección recesiva ligada al sexo, ¿sí?, que se da en varones, ¿sí?, y que las que son portadoras son las mamás de este gen alterado. La mamá de Ezequías tiene una hermana que está embarazada cuando Ezequías ya estaba trasplantado. Y a ese bebé hubo que estudiarlo genéticamente, ¿sí?, antes de indicarle la vacuna BCG.
había que estudiar a ese bebé genéticamente antes de indicarle la vacuna BCG, porque podíamos desencadenar toda una enfermedad diseminada por BCG en un paciente que no tiene los elementos para controlar ese tipo de infecciones, que son la capacidad de fagocitar, ¿no? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta para cuando uno hace diagnóstico es que hay que educar a la familia sobre lo que puede y lo que puede hacer el niño, los signos de alarma que tienen que tener. Y en algunas patologías en donde la piel, los ganglios están involucradas, también qué cuidados tienen que tener, qué factores de riesgo evitar. Por ejemplo, los chicos con enfermedad granulomatosa crónica no pueden ir a una pileta pública, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso, a este bebé, después se lo estudió genéticamente y se determinó que no tenía la enfermedad. Y la mamá también era portadora del gen, pero el bebé no tuvo la enfermedad. Y el tercer caso es un paciente escolar de 6 años que consulta por diarrea crónica con serología negativa para vacuna hepatitis B, con infecciones respiratorias frecuentes y con dermatitis atópica severa, ¿sí? Como les decía, hay trastornos que asocian mucho a la piel como órgano, trastornos de inmunodeficiencia primaria, que asocian mucho a la piel como órgano de impacto, ¿no? Como órgano blanco. Cuando hacemos el interrogatorio dirigido, vemos que tiene infecciones respiratorias frecuentes desde los 2, con otitis, sinusitis, dermatitis atópica severa desde la infancia. Y al examen físico, escoraciones cutáneas. Ustedes acuérdense que tenemos la posibilidad de que hay inmunodeficiencias que no las diagnosticamos a edades tempranas, y creo que les mencioné cuáles eran, y que se pueden diagnosticar a edades más tardías e incluso en la edad adulta. Y al examen físico, este paciente además tenía escoriaciones cutáneas, signos de mala absorción, ¿sí? Glúteos planos, distensión abdominal, y no tenía ni linfadenopatías ni hepatoesplenomegalia. De nuevo, vamos a lo que le pedimos basal. Hemograma con fórmula, linfocitos normales. Dosaje de inmunoglobulinas, tenemos la IgA ausente, la IgG baja y la IgM normal. La serología post-vacuna, serología para hepatitis B negativa, antiantígeno, y la placa de tórax normal. Esto es típico de una inmunodeficiencia común variable, ¿sí? Y en este caso nos pasa lo mismo. La inmunodeficiencia común variable y la inmunodeficiencia combinada severa son, patologías que son muy del resorte del especialista, y bueno, o se deriva o se consulta, se evitan las vacunas a virus vivos y también inicia inmunoglobulina endovenosa. Porque aparte la inmunodeficiencia común variable lo que tiene es que tiene una forma de presentación que afecta a múltiples órganos, ¿no? Como que es multisistémica. En el consultorio entonces dijimos que se deriva de inmunología, se evitan las vacunas, se solicitan aparte poblaciones específicas de linfocitos B, parte de las subclases de IgG, se indica gamma globulina mensual y después se evalúa la función digestiva y nutricional porque en general tienen déficit de absorción. Hay patologías inmunológicas en las que esto yo no me voy a meter demasiado, pero lo vivimos con Carola y se hacen dosajes frecuentes de inmunoglobulina post-tratamiento a ver cuánto aporta, cuánto levanta o cuánto sostiene el dosaje, la infusión de inmunoglobulina intravenosa. Y lo mismo acá, ¿no? O sea, acá estos pacientes suelen tener una dermatitis atópica severa, entonces los pacientes y las familias se tienen que educar sobre los signos de alarma y el manejo es multidisciplinario. ¿Qué rol tiene el VIH en el contexto de las inmunodeficiencias pediátricas? Que es dentro de las causas de inmunodeficiencias, en general es más frecuente que sean secundarias a que sean primarias. Y dentro de las secundarias, lo más común, cada vez menos, nosotros no tenemos pacientes nuevos con VIH, en 14 años no hemos tenido diagnósticos nuevos en población pediátrica. Mi paciente más chico tiene 13 años en este momento, o sea que en breve me quedo sin pacientes con VIH. Y es la causa de inmunodeficiencia progresiva más común del linfocito CD4.
suele confundirse con inmunodeficiencias primarias cuando la forma de presentación es en lactantes, especialmente menores de 2 años, con infecciones graves o recurrentes, u oportunistas, ¿no? Con nombre y apellido. Y forma parte del estudio del VIH de un estudio obligatorio en todos los chicos en los que se sospeche inmunodeficiencia. Ustedes me habrán escuchado que cuando el paciente está hospitalizado y tiene una infección que requiere antibióticos, que no digamos, se interna, que tiene compromiso del estado general, es una oportunidad de oro para pedir un VIH y para pedir dosaje de inmunoglobulinas. En pediatría, digamos, esto es a modo grosero, puede tener infecciones respiratorias graves o persistentes. Ya no estamos acostumbrados a ver este tipo de pacientes porque en general las mujeres se detectan en el tamizaje del embarazo y se hace el tratamiento, y el tratamiento de alta eficacia es muy bueno y cada vez es menos compleja la medicación de las embarazadas, cada vez tienen más eficacia en negativizarlas rápidamente, con lo cual no hay repercusión a nivel de los CD4 en las embarazadas, o sea, enseguida negativizan la carga viral y llegan en una situación favorable al término del embarazo. Entonces, hoy en día estamos no tenemos, como les digo, este año hay 2 embarazadas VIH positivas que ya están detectadas, ya están en seguimiento por infectología, ya el programa las conoce, ya conocemos quiénes son, y estamos alertas al nacimiento de esas criaturas, ¿no? Y que inclusive ha cambiado mucho el manejo de los expuestos perinatales al VIH de acuerdo a cómo llegan las mamás al final del embarazo, y inclusive ya se está hablando de cada vez con más frecuencia el tema de poder dar la teta o por lo menos acompañar a quienes así lo deseen, aunque ninguna sociedad científica en Argentina aún se haya expedido a favor de esto, ¿no? Porque el riesgo no es cero. Entonces, estos pacientes en general ya no los vemos, es más común pensar en algo primario que en algo secundario hoy en día en la situación de personas viviendo con VIH. También se pueden presentar como retraso en el crecimiento, diarrea crónica, fiebre prolongada, linfadenopatía generalizada o hepatosplenomegalia, dermatitis seborreica o eczema severo. En neonatos sabemos que la transmisión es vertical, ¿sí? Ya sea a través del canal de parto o por la lactancia materna. Y si, de acuerdo a la presentación clínica, es el momento en el que uno supone que ocurrió la transmisión, porque en general, si ocurrió in útero, el paciente nace con síntomas o empieza al poco tiempo y las cargas virales son positivas apenas nace, pero si ocurrió después de la lactancia materna, no suele ser tan florido el cuadro, ¿no? ¿Qué estudios se recomiendan? Bueno, la PCR en los menores de 18 meses, la citología con ELISA de 4ª generación en mayores de 18 meses o carga viral plasmática, y si se confirma el dosaje del 4 y CD8. ¿Cuáles son las diferencias entre una inmunodeficiencia primaria y la provocada por el VIH, que es la más común que sea de causa secundaria en pediatría? Porque en adultos que llegan, por ejemplo, digamos, hay niños, sin hablar de adultos, pero hay niños que cursan patologías que el impacto es una desnutrición severa, por ejemplo. Bueno, eso es una desnutrición severa puede generar una inmunodeficiencia secundaria. Una diabetes, que en general se ve más en los adultos, puede generar una inmunodeficiencia secundaria. En pediatría no es común que esa patología tiene que llegar como un estado de mucho deterioro y mucho descontrol de la enfermedad para generar inmunodeficiencia, ¿no? Lo más común es que si no es una inmunodeficiencia primaria, sea un VIH. Entonces sabemos que el VIH de la inmunodeficiencia es adquirida, en cambio la primaria es genética. El VIH, la edad de inicio es variable, en la inmunodeficiencia primaria en general es menor de 2 años, y ya les conté a qué edades aparecen según cuál sea, más o menos. La evolución del VIH es progresiva, en la inmunodeficiencia primaria es variable según el tipo de inmunodeficiencia.
En las inmunodeficiencias primarias, los CD4 pueden estar normales o bajos, pero en el VIH siempre están bajos. Y bueno, acá hay una gran diferencia, es que el VIH tiene tratamiento, ¿sí? Y las inmunodeficiencias primarias, algunos son tratamientos, otros son medidas más bien como paliativas o de sostén, porque el pasaje de inmunoglobulinas es un suplemento. Hoy se habla de trasplante de células madre, también hay profilaxis. Entonces, son distintas las formas de realizar tratamiento de acuerdo al tipo de inmunodeficiencia. Dentro de las recomendaciones de las principales sociedades científicas, ya sea la SAP, la Asociación Española de Pediatría o la Academia de Pediatría, sugieren fuertemente la inclusión de la serología o del VIH en el estudio inicial de una inmunodeficiencia primaria. Y, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría lo incluye en los chicos que no aumentan de peso o en los que tienen fiebre sin foco, ¿sí? En conclusión, las infecciones recurrentes son comunes, pero tienen que preocupar, tener en cuenta que las infecciones recurrentes son comunes, pero aparte de pensar en que pueden ser inmunodeficiencias, también hay que pensar de que no hemos diagnosticado bien, no hemos tratado bien pensando en resistencias, ¿no? de gérmenes, o que nos hemos quedado cortos con los tratamientos. Esas cosas también las tenemos que pensar. Y nos tienen que preocupar si estas infecciones son graves, inusuales o son resistentes a los tratamientos. Siempre sospechar de inmunodeficiencia cuando haya signos de alarma clínicos y familiares. Les recuerdo, los estudios básicos son el hemograma, las inmunoglobulinas, la serología y la placa, y coprocultivo en las personas los pacientes con diarrea crónica, porque el hecho de que no aislemos nada, ¿sí?, en coprocultivo nos tiene que hacer pensar que esto puede llegar a ser más mal absortivo por algo adicional y no por un episodio infeccioso. Derivar si hay alteraciones persistentes, dijimos la linfopenia, la neutropenia, las inmunoglobulinas bajas persistentes, infecciones graves o falta de respuesta de vacuna. Por ejemplo, cuando uno vacuna, dosa anticuerpos postvacunales, tiene que dosarlos antes del estímulo y 2 a 3 semanas después del estímulo, ¿no? Y si en esas 2 o 3 semanas no hay un incremento de por lo menos 2 veces el valor de los títulos, uno tiene que pensar que hay un déficit tumoral. También pensar en evitar vacunas, o sea, frenar, si uno está sospechando la inmunodeficiencia, frenar las vacunas a virus vivos. Hasta que no confirme o descarte la inmunodeficiencia, se frenan las vacunas a virus vivos o las atenuadas. Y que el VIH debe incluirse en el diagnóstico diferencial para inmunodeficiencias, y cuando no hay experiencia, basarse de las guías de las sociedades científicas que uno más conoce, ¿no? Acá están las fuentes en las que investigué para la clase, y bueno, muchas gracias por la atención. Buenísimo, Lu, súper claro. No sé si hay algunas preguntas o quieren ir subiendo al chat. Yo pensaba en nosotros que tenemos a veces los pacientes acá, que estamos lejos de todo, que quizás no tenemos un especialista, como nos ha pasado que el equipo de inmunología a veces es el Gutiérrez u otro lado. Si tenemos estos pacientes como este que nombraste, de 2 años, que hacía infecciones de piel, que el laboratorio básico que uno le pediría en el consultorio vino bien, por así decirlo, salvo lo de la neutropenia, pero me decías que no era siempre. ¿Esto se puede derivar una muestra? Porque también es algo que se debe hacer profilaxis, o lo cubrís, ¿cómo se manejaría? Nosotros no tomamos conductas más que, nosotros podemos hacer la consulta virtual, ¿sí? Porque gracias a Dios, tenemos ese mecanismo, y también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de telesalud, ¿no? O sea, las consultas específicas con determinadas especialidades. Y de alguna manera ellos nos van guiando sobre los métodos que podemos ir haciendo, que los podemos hacer acá, porque en general cuando ellos necesitan muestras, necesitan al paciente, porque las muestras se deterioran con el envío, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una prueba, un DHR, necesitan al paciente.
Por ahí las poblaciones linfocitarias se derivan y uno espera la muestra, pero cuando la sospecha es como muy firme, ¿sí? Ellos en general necesitan el paciente. Uno puede adelantar la consulta, que de hecho lo venimos haciendo así, o sea, de manera oficial o extraoficial, hasta que pudimos establecer contacto con el Gutiérrez a través del correo. Ellos tienen la opción de que vos hagas una videollamada a través de Telesalud cuando no necesariamente todo tiene que ser un ida y vuelta de correos y nada más. O sea, hay una instancia intermedia previa a la derivación. Eso quiere decir que nosotros tenemos como distintas instancias que podemos ir usando de acuerdo al paciente que tengamos. O sea, esto no es muy frecuente, pero nosotros lo tenemos que tener presente. Bien. Y es bastante frecuente en las consultas del consultorio de la mamá. Se enferma todo el tiempo, estúdielo, sáquele sangre y ahí bueno, uno tiene que ustedes hacer quieren ser... Nosotros, por suerte, tenemos pacientes de estas características que con nombre y apellido, o sea, son tan poquitos que los tenemos súper individualizados, ¿no? A los pacientes que nos desafían de esta forma con infecciones recurrentes y que nos someten a tener que pedir este tipo de laboratorio o pedir este tipo de intervenciones de especialidades que están por fuera de la provincia. Por ejemplo, lo que sí hay que tener presente todo el tiempo es que un niño sano menor de 5 años se enferma, según lo que uno lea, entre 6 y 8 veces al año, ¿sí? Que esta frecuencia de episodios va mermando conforme van creciendo, porque es una inmunización natural también, ¿no? Hasta los 3 años de vida los chicos se van como inmunizando de acuerdo a las enfermedades que van adquiriendo. Y un niño sano se enferma entre 6 y 8 veces. Y hay literatura que dice hasta 10 veces. ¿Sí? Y si tiene hermanos en edad escolar o va a guardería, más todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Sí, puede ser que caigamos con un paciente que sí tiene una inmunodeficiencia, pero lo más común es que estos pacientes que tienen infecciones ping-pong, que la trae el hermano, se terminó de curar, se volvió a exponer, se volvió a contagiar, es lo más común que eso suceda. ¿Sí? Es lo menos común que tengamos pacientes con inmunodeficiencias, pero como les decía, la demora en el diagnóstico es de 2 años. ¿Sí? Entonces, uno lo tiene que tener presente. ¿Sí? Cuando lo interna mucho, el VIH, antes en la era pre-HART, HART es la terapia antirretroviral de alta eficacia, en la era pre-HART, el VIH se diagnosticaba cuando ya teníamos infecciones oportunistas o infecciones muy recurrentes o pacientes con efecto de medro. Desde la implementación de la terapia HART, el paciente llega como... La embarazada llega bien al final del embarazo, hoy puede tener un parto vaginal sin ningún tipo de contraindicación, con menos de 50 copias de virus por mililitro. Pero a lo que voy es, no llegan esos pacientes floridos al consultorio. Eso es lo que quiero que ustedes sepan. No son de libro. Entonces, claro, no vienen los pacientes de libro. Entonces, si uno va a esperar a que tenga todo lo que dice el libro, perdió un montón de tiempo. Por eso es que yo siempre les digo, pacientes que se internan con un cuadro infeccioso que requiere antibiótico endovenoso, uno le pide un hemograma, le pide una PCR y le pide un VIH, ¿sí? Y si no mejora, y le pide un dosaje de inmunoglobulinas, ¿sí? Algo inicial va comenzando, ¿sí? O sea, va arrancando con algo. Después nos dirá la propia evolución si hacemos más o nos detenemos ahí. Patri, ¿querías hacer un comentario? Sí, está con la manito levantada. Sí, de toda la clase, la exposición estuvo súper clara, muy linda, Lu. Quiero por ahí puntualizar un par de cositas que por ahí, a modo que nos queda poquito, digamos, a veces uno en el HIV confía mucho en la serología materna y en todo el anclaje que tenemos de pesquisa, y a veces en la práctica habitual no es algo que salga rutinariamente de parte nuestra cuando la evolución a veces es tórpida, y me parece que es algo que por ahí
está bueno remarcar para que tenga más peso a la hora de uno pedirlo en primera instancia. Y segundo, cuando describimos el paciente atópico grave, que tiene múltiples lesiones en piel, con diarrea crónica, que una vez se enfoca más a pensar en celiaquía o en malnutrición, digamos también, ¿no? Incluirlo en el espectro, digamos, de pensamiento médico, la cuestión asociada a inmunodeficiencia. De hecho, el déficit de IgA es como la más frecuente y, bueno, no nos tenemos que olvidar la que es transitoria en primera infancia y la hipogamalobulinemia y, bueno, y también la asociación con enfermedad autoinmune, que me parece que también la tenemos que tener presente con las tiroiditis y con celiaquía, como algo que también puede asociarse y complicar los cuadros clínicos, ¿no? Eso como para agregar algo. Buenísimo el aporte, porque la realidad es que muchos cuadros son completamente inespecíficos y muchos son sindrómicos, ¿sí? Y muchos tienen otras asociaciones que, bueno, yo no las traje porque son como mucho más específicas, si están asociadas con talla baja, si tienen telangiectasia, si tienen trastornos del sistema nervioso central. Entonces, es como que son como muchas y nosotros en nuestro abordaje es como si fuésemos una atención primaria en lo que es este abordaje de este paciente. Es como de inicio, como algo basal, como algo básico. En general los estudios más profundos uno ya lo hace orientado en una consulta mucho más específica. Por suerte, lo que es más grave y lo que es más, lo que representan urgencias, uno lo puede sospechar por la misma evolución y por los datos de algunas de las cosas de los estudios complementarios que mencioné al principio, ¿no? Sí, también como esto es módulo, que es el médico de niños, no es solamente el especialista. No es lo mismo derivar a un paciente con una historia clínica bien detallada, como un familigrama, como vos decías, de rastrear, es del mismo papá, no, de dónde viven, un montón de cosas que a veces uno tiene poco tiempo en la consulta, pero hacer esto y un laboratorio básico quizá le ahorra también tiempo al paciente y orienta un montón. Sí, también pensar, ¿no?, que son pocos los pacientes que te pueden pedir tanta profundidad en un interrogatorio, ¿no? O sea, no son muchos los pacientes que te exigen este nivel de preguntas o de análisis de datos, antecedentes y ese tipo de cosas. Bueno, si no hay más preguntas, no sé, en el chat. Muchísimas gracias, Lu, excelente la clase. No, por gracias favor. A todos por venir. Muchas gracias y bueno, a disposición para lo que necesiten.